Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Y bueno, hoy 10 de octubre es Día Mundial de la Salud Mental. Y aquí en México, en 1924, tomó posesión como presidente, como el primer presidente de la República Mexicana, el insurgente Guadalupe Victoria. O sea que cada día que pasa en nuestra vida, tenemos algo nuevo que pues decir, aportar o encontrar de nuestra historia que nos refleja y nos da, pues valga la redundancia, historia, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy me ven sola, pero no estoy tan sola. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella en un momento más procuraremos que esté por aquí porque estas cuestiones del clima, aquí en la Ciudad de México ha llovido, que da gusto, y la otra cuestión es que ella viene ahorita del Estado de México, viene bastante retirado, y bueno, aquí ha sido, inclusive yo estuve a punto de no llegar hace un momento. Esta cuestión de la lluvia, les repito, ha sido un poquito caótica, y eso que no ha llovido tanto. Bueno, pues la persona que hoy es nuestra invitada es Lisette Martínez Plata. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Economía y Gobierno por la Universidad de Anáhuac. Ha tomado talleres y seminarios como en Climate Change, Natural Disaster Management, International Cooperación Development Fund en Taiwán, taller de protocolos y procedimientos de OFDA, análisis frente a las elecciones 2012, Centro Interamericano de Gerencia Política, estrategias de campañas electorales, The Graduate School of Political Management, George Washington University, consolidación democrática en México, de la Universidad de Anáhuac, y bueno, cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia laboral. Ha sido analista en la agendaduría militar de la Embajada de México en Estados Unidos, Washington. Ha sido consultora y analista en comunicación estratégica, asesora en la coordinación de información y estrategia gobernatura del Estado de México, subdirectora encargada del despacho de la Coordinación de Desarrollo Social Regional en Naucalpa, coordinadora de apoyo regional en Cuautitlán Izcalli, en la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, coordinadora de la región nororiente de la Coordinación de Invitados Especiales en la campaña del doctor Erubiel Ávila a la gobernatura. Formó parte del staff en la coordinación de invitados especiales de la Coordinación de Invitados Especiales en la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto a la presidencia. Directora técnica de la Dirección General de Protección Civil de Gobernación. En el 2015 y 2016 fungió como miembro UNDAC de OCHA, Organización de las Naciones Unidas. Colaboró como apoyo jurídico de la Delegación de Prospera, Programa de Inclusión Social en el Estado de México. Coordinadora estatal de redes sociales con sociedad civil en la campaña del licenciado Alfredo del Mazo Maza, en su gobernatura, o más bien en el proceso de su gobernatura. Jefa de vinculación de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de México. Y recientemente, y es una de las razones por la que no ha podido todavía llegar, que el camino se le ha complicado un poco, fue nombrada rectora de la Universidad Politécnica del Valle de México. La vamos a tener en enlace telefónico. Liz, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Rose, por la invitación. Gracias a toda tu audiencia que tienes. Ya estoy en unos cuantos minutos. Digo, esto también es tema que platicar más adelante por ¿De cambio climático? Es en serio, en el mes de octubre ya estamos viviendo lluvias atípicas. Así es. Pero bueno, ya lo iremos platicando más adelante. Les agradezco a todos, espero estar en un par de minutos, porque ahora sí me encontré con un tsunami de tráfico. Pero aquí estamos, lo importante era no pasar desapercibido el momento, la invitación, y en unos momentos estaré contigo y Prevenita, pero comencemos con el tema que nos atrae. Claro que sí. Bueno, pues que te agradecemos el hecho que te puedas contactar de esta manera. Es una de las ventajas ahora de la tecnología, el poder estar en esta forma de contacto. Pues Liz, bueno, al hablar de cambio climático, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, que nos haces favor de compartirnos, pues hay una confusión muchas veces o un malentendimiento en cambio climático y el otro es calentamiento global. Fíjate que, y de ahí surge precisamente el mito. Hablar de cambio climático, todo el mundo pensamos que el calentamiento global y el cambio climático es lo mismo, es un mito, es una realidad. Por principio de cuentas, más allá de cambio climático, es una realidad.
el calentamiento global también lo es. ¿Qué es lo que provoca el calentamiento global y por ende el cambio climático? El calentamiento global lo provoca precisamente toda esta parte de la industria, de las emisiones de carbono que hay en el planeta y de situaciones de fósiles y demás, donde en un momento determinado surge a partir, y es algo que escuchamos todos los días, por el tema de la industria. Yo diría, y para ponerlo en términos reales y nada técnicos, pues obviamente crecimos como industria, buscamos la manera de utilizar gasolinas, diésel y demás conforme la industria ha ido creciendo, y obviamente a los primeros años se nos olvidó que existía un planeta, teníamos desechos en ríos y poco a poco fuimos sobreexplotando la naturaleza. Fíjate que aunado a eso, por lo que yo tuve que estar involucrándome ahorita para platicar contigo estos temas, creo que este crecimiento demográfico que se ha dado en el mundo, no solo en México, implica precisamente sumar a esta degradación del planeta. Exactamente. Sí, no era lo mismo tirar un papel que tirar miles de papeles, no, por decirlo de alguna manera, en la forma negativa de cómo lo hemos manejado, ¿no? Y la otra cuestión, fíjate, hay una palabra que abunda mucho cuando se habla de este tema, o que está muy presente, que es el efecto invernadero. Sí, efectivamente. Fíjate que obviamente en la emisión de estos materiales, en un momento determinado en la atmósfera, hay un crecimiento que es el tema de CO2, de dióxido de carbono. Que dióxido de carbono lo producimos desde nosotros, como seres humanos, hasta las empresas y situaciones así, lo que nos pone en una situación de que la atmósfera no puede liberar todos estos temas, que es el famoso efecto invernadero, y la Tierra se va calentando al final del camino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un momento así? Que los mares, obviamente al no poder tener y al no poder disipar estos gases, pues va generando el famosísimo incremento en las temperaturas, que esa es la parte importante. Fíjate que estando viendo algunos datos y sin querer entrar ni vernos muy técnicos, claro, precisamente el aumento que ha habido de 1880 al 2012, la temperatura mundial media subió 0.85 grados centígrados. Eso es para entender, bueno, y el efecto invernadero, ¿qué, no? Y a mí qué me interesa si se calienta o no se calienta la Tierra. Y es aquí donde ya entramos en materia. En un momento determinado, pues 0.85 grados centígrados, pues dices, no es nada, ¿no? O sea, sí, nada más que en la temperatura de un ser humano, si empiezas a hablar de 38.5 grados a 39 grados, nos estamos sí sofocando. Hay una diferencia porque ya tienes un riesgo inminente, ¿no? Claro. Y el tema es que esto poco a poco va haciendo que temperaturas normales que se encontraba, por ejemplo, en el caso de los polos, pues ha habido un deshielo, precisamente entre 1901 y el 2010, el nivel de los mares ha aumentado 19 centímetros. Bueno, pues ¿qué son 19 centímetros, no? Claro. 19 centímetros, si lo pensamos, y esas son las cosas que hoy tenemos que ir pensando de manera integral. Hoy por hoy, si tú estás en la playa, y eso es algo que hemos visto poco a poco, pues ya los niveles, empezabas poniendo tu palapa, y perdóname que lo ponga tan coloquial, empezabas poniendo tu palapa cerca del mar, ¿no? Y con el paso de los años ya la palapa no viene, ya la palapa, ya te encuentras con que el mar se ha adentrado y empiezas a encontrar problemas, por ejemplo, en el caso de Cancún, ¿no? Que en el caso de Cancún y todo el tema de Quintana Roo, hoy por hoy tenemos un peligro con las playas, pero no es importante. Vámonos al tema de las islas. Okay. Y ahí mencionabas en el tema de la participación que tuve en el caso de Taiwán. Okay. En Taiwán nos decían, ¿no? Somos 21 millones de habitantes. A lo mejor en países como Estados Unidos, donde su geografía y su situación, ahora sí que geográfica y geoestratégica, pues no implica a lo mejor que se vayan comiendo los mares, lo dejo así nada más como un tema de no importa. Ajá. Para una isla de 21 millones de habitantes, el tema de cambio climático, implica un gran riesgo, porque día con día, ante la situación del incremento de la temperatura en la Tierra y que pueda haber este deshielo,
lo que implica en un momento determinado es ¿qué va a pasar tarde que temprano con 21 millones de habitantes? Sí, claro, estamos hablando de diferentes posiciones geográficas y de orografías que tiene cada región, ¿no? Por la manera en que lo comentas que fue presentado en Taiwán, es decir, al ser una isla, ir incrementando el nivel, pues puede tender a desaparecer. Y Ahora eso, en el caso de Estados Unidos, Miami, nosotros, no sé, otros lugares, pues podría generarse reubicación, por decirlo de alguna manera. exactamente, exactamente, eso es a lo que voy. Y ahí nada más te estoy hablando de un tema de mares. Así Entonces, es. si yo te empiezo a hablar de temperatura, pues a mí no me importa, pero de repente, no sé si recuerdan, este mes de mayo fue un mes de mayo extremadamente caluroso y empezamos a irnos año con año a romper cifras de temperaturas récord, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente lo que los científicos están proyectando en un momento determinado es evitar subir la temperatura a 2 grados centígrados. Ujú. 2 grados centígrados no pasa nada. No, no, ya empieza a pasar. Y es ahí donde vamos a entrar en materia para hacer conciencia de la problemática del cambio climático. La problemática como tal, y es hacia donde nos tenemos que ir enfocando en políticas públicas hacia adelante, es que hoy por hoy tienes a las islas en todo el mundo, muchas de ellas que están ya en proceso de desaparición por este incremento de los mares, Ujú. y muchas más que para la proyección que se tiene del deshielo, si llegamos a 2 grados centígrados, en un momento determinado ya estás viendo el tema de qué va a pasar para esta movilidad que hoy ya existe en cambio climático, porque algunas islas verán el tema de dónde migran, porque sus niveles de agua se van a ir comiendo playas y subsecuentemente. Pero también está el otro efecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en África hoy en día? Hoy en día la migración por cambio climático es exponencial. ¿Por qué? Por el tema de sequías. Y Claro. eso es algo que hoy todos los países nos tenemos que preguntar de, ¿no implica nada? Claro que implica, porque por un lado tienes el tema de incremento de mares, pero por otro lado tienes el tema de sequías. Y el tema de sequías ya nos vamos a meter con un tema de alimentación. Y ahí es la parte donde ahí nos debemos de preocupar todos, Sí, de hecho ¿no? son efectos encadenados que se van dando unos a causa de otros, ¿no? Y bueno, al no haber un freno, pues obviamente se van incrementando también, ¿no? Eh, Exactamente. bueno, mira, me gustaría que antes, estamos casi a punto de un corte, me gustaría, bueno, ¿qué es cambio climático en sí? Son las consecuencias que estamos, entiendo, estamos sufriendo Así es. como ahorita, como Como ahorita por la ahorita. lluvia, por los huracanes, por la sequía, por el exceso de calor, son diferentes fenómenos que se han incrementado. ¿El cambio climático es natural o El lo, cambio climático, o el cambio lo, climático te diría que sí es en un tema normal y esa es la discusión que se ha tenido en diversos foros. Sí, sí es normal, ¿no? El incremento natural en la Tierra, pero el tema es que se ha visto de manera exponencial. lo apresuramos? Lo apresuramos, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un tema, como te decía, el incremento poblacional y que cada ser humano tiene una huella del carbono, una huella de carbón. Uh-huh. ¿Qué es esta huella? Que inclusive hay un link que te dejaré para que lo puedas compartir, Okay. donde puedas calcular tú, y ahí te va, desde un tema de qué tipo de vehículo ocupas, qué tipo de transporte público ocupas, qué tipo de tecnología también estás utilizando, el tema específico de si viajas en avión, todo eso va sumando a tu huella de carbón. Sí, bueno, esa huella no solo de carbón, sino de otros gases que incrementan esta cuestión del calentamiento global. Lo que entiendo es que si fuera en condiciones normales, naturales, que lo hablaríamos cuando no teníamos industria, que era el respirar simplemente, el no generar tantos gases al momento de transformación, ¿no? Y esta era en condiciones o cantidades, entre comillas, adecuadas, ¿no? La demografía, la evolución industrial, la evolución tecnológica han llevado a ciertos disparadores de estas emisiones de pues contaminantes, ¿no? Y eso es lo que sería el calentamiento global. ¿Estoy en lo correcto? Eso también, déjame nada más te agrego una poquito más dramática, eso es en la cuestión de industria. Uh-huh. Pero
al tema de tala de árboles, ¿no? A todo este crecimiento, ¿qué va consigo el crecimiento desmedido? Que cada día tenemos menos árboles, que cada día tenemos áreas más deforestadas, y obviamente... Que eran nuestros filtros naturales en su momento. Es donde se hacía todo el proceso y se convertía en oxígeno, y es proceso natural. Por eso te digo, sí hay un tema natural, pero el ser humano, tanto en el tema de la industria como en el tema de lo que consumimos los seres humanos, como en el tema de la deforestación y toda esta situación de ir erradicando la naturaleza, es lo que hemos ido acentuando la problemática del calentamiento global y del cambio climático. Ok, tenemos una N cantidad de factores que nos hacen llegar a esto del cambio climático y el calentamiento global. Ahora, Liz, vamos a ir a un corte y en el regreso quisiera que platicáramos en el sentido de qué podemos hacer. Ya no es tanto decir nos va a pasar, sino qué podemos hacer, de qué manera podemos contribuir todos, sociedad, gobierno, empresarios, todos, qué podemos hacer, de qué manera podemos transformar esta realidad o mitigar, que es la palabra que tú me decías en cuestión de cambio climático, tratar, ¿te parece? Regresa. Pues ya estamos aquí de regreso en tercera llamada, luces, cámara y prevención. Y bueno, aquí tenemos por ahí unos saluditos con Susi Corominas. Dice que guapísima como siempre. Gracias, Susi. Los miércoles sí me baño, me peino y me arreglo un poquito para dar por lo menos una buena imagen. Chuy Chávez se unió al programa. Gracias, Virginia Bea. Saludos, Virginia. Gracias por seguirnos. Y bueno, pues continuamos aquí en tercera llamada con Liz. Liz, sí nos sigues en línea, ¿verdad? Aquí sigo. Perfecto, Liz. Y bueno, ya hablamos. Espero pronto estar contigo. Perfecto, ya estás a punto de arribar. Con esto de la lluvia sigue siendo un show, ¿verdad? Mira, ya hablamos de cambio climático en la cuestión de lo negativa, de la forma negativa, ¿no? Digamos, el qué debemos pensar o repensar que estamos haciendo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos realizar? Porque decías, bueno, el cambio climático es inevitable que suceda, pero lo hemos acelerado. Bueno, ya lo aceleramos por 1000 circunstancias: demografía, industria, deforestación, basura, 1000 factores que tenemos alrededor y que muchos de ellos pues creo que no los podemos eliminar, porque si consumimos tenemos que generar cierto tipo de basura y de desechos, ¿no? Pero a lo mejor habría formas de poder hacer una reutilización o alguna función de estas circunstancias diferente que ya no sigan incrementando de esta manera el cambio climático y el calentamiento global, ¿verdad? ¿Y qué medidas se pueden aportar? ¿Qué medidas puede aportar el gobierno? ¿Qué medidas puede aportar la sociedad? ¿Cómo podemos interactuar para poder pues hacer esta mitigación? Sí, claro que sí. Fíjate que aquí hay que comentar varios temas para todos aquellos que dicen, bueno, ¿y el gobierno qué está haciendo? Al final del camino ha habido una serie de reuniones a nivel global desde hace varios años. 175 países han ratificado el Acuerdo de París en este año, en abril de este año. Yo te diría que es un avance, pero no deja de ser un acuerdo de buena voluntad, ¿no? Obviamente, como mexicanos deberíamos de sentirnos muy orgullosos porque somos de los pocos países que tenemos una ley general de cambio climático. Okay. Y va en dos sentidos: en el tema de la atención y disminución de CO2 y en el tema específicamente de la mitigación, donde es, bueno, en realidad ya tenemos una problemática, ¿no? Y la Tierra, y hay que entenderlo así, la Tierra se está defendiendo. Claro. Y hoy por hoy tenemos un tema de huracanes superpoderosos que dices, bueno, a lo mejor los que fuimos creciendo con el huracán Gilberto en 1988 no volvimos a ver un huracán similar en años. Y hoy por hoy cada temporada de lluvias es un tema de a ver qué huracán más grande encontramos, porque la Tierra, y lo que te decía, se está defendiendo. ¿Y cómo se está defendiendo? Busca sus propios mecanismos naturales para poderse enfriar. Entonces, la temperatura de los mares para que se cree un huracán requiere estar, para evitar estos huracanes tendría que estar en una temperatura de los 20 grados en promedio, y año con año estamos llegando casi a los 30 grados, ¿no? En promedio. Lo cual genera mayor vapor, mayor humedad, y la concentración de esta humedad genera
obviamente los huracanes y las dimensiones de estos. Exactamente. Entonces, obviamente, digo, por una parte tienes los mares enfriándose y por otra parte tienes la tierra secándose, ¿no? Entonces, sí, sí, tenemos que ir pensando que esto nos trae como consecuencia que también tengas un mosquito, por ejemplo, que tenga ya 3 cepas, ¿no? Chikungunya, Zika y dengue. Entonces, lo que tenemos que hacer conciencia primero nosotros como sociedad, el gobierno está tomando medidas, está teniendo una ley, está haciendo políticas específicas para la disminución y para la atención en un momento determinado de estos fenómenos naturales cada vez más fuertes, cada vez más preocupantes, porque pues, estaba leyendo precisamente que la secretaria en el tema de cambio climático de Naciones Unidas decía que el 2007 fue un año muy costoso por el tema de atención de cambio, de fenómenos provocados por cambio climático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues propiamente los gobiernos tienen que empezar a cambiar el tema de políticas públicas y encaminarlas no al tema de cambio climático como tal, sino a los efectos provocados, y ahí viene la parte de mitigación. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente ir pensando qué va a pasar cuando tengas un problema de sequías, ya no solamente impulsar al campo, ya es ver cuando tengas sequías, tratar de buscar, ahora sí que temas sustentables, buscar a través de la ciencia, de la investigación, cómo generar cultivos para que puedan soportar estas altas temperaturas y no te va a generar posteriormente un tema de falta de alimentos. Sí, bueno. Que eso es muy importante, ¿no? En esta parte creo que entraría un poco esa definición de resiliencia. Tenemos que ser más resilientes en el sentido de, ya tenemos el efecto, pero también hay mucha cuestión científica que se está orientando para sanar de alguna manera estos efectos, que sería la mitigación. La cuestión es hacer un análisis real de qué es lo que nos está afectando, de qué manera podemos hacer esa resiliencia y que realmente pueda ser o subsanar esos efectos, ¿no? Por ahí estaba yo viendo, Liz, esto es cuestión de Semarnat, me parece, son las unidades biofísicas que le llaman, que existen, bueno, ya desde hace algunos años y están dentro de la política pública y demás, y que estas partes son las partes degradadas de nuestro país, donde hay degradación, sequía, hay deforestación, y que estas son las principales zonas que tendrían que ser de alguna manera atendidas y ser incluidas en una política pública con proyectos realmente viables que vayan a generar esa ahora forestación, para que, bueno, obviamente no son en su mayoría acciones que vayan a dar resultados para mañana, pero sí son circunstancias que se pueden ir resolviendo para que en el tiempo pues ir subsanando, ¿no? El hecho de una deforestación de estas zonas que ya están identificadas, también son zonas que han generado mayores problemas en las cuestiones, cuando hay lluvia es donde hay estos derrumbes, y derrumbes que han costado vidas y derrumbes que han costado... deslizamientos de tierra, ¿no? Así es, los deslizamientos de tierra, y que caen sobre comunidades, sobre casas, y que cuestan vidas, y que, bueno, yo recuerdo hace algún tiempo, no sé tú, no estoy segura si fue Cedesol quien hizo este proyecto, y que era esa cuestión de hacer terrazas y reforestando los cerros, esas mismas terrazas, y voy a hablar un poquito de la antigüedad, porque ese tipo de terrazas por cultura se manejaban. Mi abuela, que en paz descanse, vivíamos en una casa que había una pendiente, y esta pendiente estaba conservada de esa manera, hay unas plantas que le llamaban, allá en mi pueblo le llaman corbatas, y que hacen una raíz muy fuerte y que compacta la tierra y que ayudaba a que este cerro no se fuera pues hacia la casa, porque la casa estaba en la parte baja. Entonces, estas cuestiones a lo mejor son ya culturales y simplemente hay que darles un reforzamiento, y podemos volver a generar conciencia y sensibilización a que la misma sociedad también contribuya, independientemente de las tareas que tenga el gobierno, porque el gobierno pues ahora está con las pantallas de sol, está con la energía eólica y los bonos verdes. No sé si tienes por ahí el dato y pudiéramos hablar un poquito de los bonos verdes,
lo tengas por ahí, porque acabo de ver que el Banco de México está manejando esta parte como cuestiones crediticias para poder hacer inversiones. Y bueno, sí son acciones que se están realizando en nuestro país para generar mitigación bajo determinados intereses y conceptos, ¿verdad? Pero falta mucho por hacer y más que nada, ¿sabes? Creo, falta coordinarlos nuevamente, como en muchos de los temas que hemos tratado aquí, coordinar sociedad con gobierno en una cuestión de querer funcionar mejor. Que ahorita que retomas, yo creo que el tema del cambio climático me pasó un fenómeno, te lo comento como una anécdota. Cuando estaba yo precisamente haciendo este orden de ideas de qué presentar en tu programa, alguien me decía, le ponía yo mito o realidad, y alguien estuvo bien preguntarme, ¿en serio crees que sea un mito? Que de verdad hay mucha, yo creo que no, y bueno, yo estaría mal si no estaría platicando ahorita contigo este tema, ¿no? Claro. Obviamente no es un mito, pero hay muchas personas que realmente no han alcanzado a dimensionar. Y haciendo escenarios futuristas, hablar a veces del cambio climático es hablar como si fueras el quinto jinete del apocalipsis, ¿no? Porque hablas de destrucción, devastación, deshielos, muertes y una serie de situaciones que yo creo que mucha gente dice, de verdad, están exagerando, ¿no? Sí, pero y algo que comentas en este sentido, y por ahí compartimos tú y yo un video que la verdad me parece bastante asertiva la forma en que lo están comentando. Y pues si gustan, yo lo compartiré también en la red, pero se llama ¿Por qué no te importa el cambio climático? Y es esa parte que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿realmente crees que es un mito? Nos saturamos tanto de la información negativa que la verdad es que creo que preferimos evadirla. Exactamente, pero no es un tema del mexicano, es un tema a nivel global. Y la verdad es que lo primero que tenemos que hacer conciencia es, sí, efectivamente algo está pasando, o sea, como tú bien decías, venimos de una cultura donde en octubre ya no llovía, hoy tienes lluvias tremendamente atípicas, donde ves unos aironazos en el mes de abril y marzo-abril, y dices, eso no ocurría, ¿no? Pero no hay nada. Entonces, es un compromiso realmente, y es algo que yo siempre decía, sí suena muy bonito tener una ley, sí suena muy bonito hacer políticas públicas, pero hoy por hoy tiene que ser un esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, que esa es la parte importante, más allá de caer en cuestiones fatalistas, es desde el tema del uso de plásticos, ¿no? Desde el hecho de que hoy la industria se tiene que enfocar y la investigación en temas, e inclusive la academia, en temas sustentables, en temas de buscar nuevas tecnologías enfocadas a cómo reconstruir, al tema de ocupar la nanotecnología para buscar nuevas fórmulas. Eso desde la parte, dejando al lado a los gobiernos, la industria y la academia. Y sobre todo la parte más importante, por muchos esfuerzos que se puedan hacer desde el gobierno y por muchos esfuerzos que se puedan hacer desde la academia o la área de investigación, está el día a día, el ciudadano de a pie, que nosotros le decimos muchas veces en conversaciones, el decirle, de verdad no sabes qué problema no es el popote, ¿no? Claro. No es el unicel, es que tú empiezas a ver videos de los mares contaminados y dices, bueno, debe de haber algo, ¿no? Sí, desde la persona que deje de tirar basura en un momento determinado. Es que viene de nosotros más que nada, o sea, factores hay muchos alrededor, ¿no? Y que podemos hacer uso o no de ellos. La comodidad, no sé, la tecnología nos ha llevado a un confort, un acomodamiento fantástico. No es malo, yo siempre he manejado, cuando estaba en clases me decían, es que la evolución, yo digo, sí, tenemos una evolución que nos lleva a una involución y es plasmable. Es correcto. Es plasmable, la verdad es que me decían, ¿por qué lo dices así? Pues porque es una realidad. O sea, tecnológicamente tenemos aparatos muy buenos que pueden ser muy benéficos para muchas cosas, pero no les damos ni la orientación ni el uso adecuado, ¿no? Porque la verdad es que nos deslumbra el hecho de tener tecnología, pues que nos facilita muchas cosas, la verdad, ¿no? Y esa cuestión de facilitar, dice, bueno, pues contamina, pero lo tengo yo, pues que lo deje de usar el otro, que lo deje de usar el de al lado. Exacto. O sea, vemos hacia todos lados menos hacia nosotros mismos, y esta es una parte que tendríamos que aportar de alguna forma. Fíjate que, y permite avanzar aquí una pequeña broma con tu auditorio,
en algún momento, y tú lo sabes, lo platicábamos con Enrique Gómez Oliver, que decía, ¿no? Señor, que llega alguien, un campesino, ya quemé las parcelas y la casa, ¿y dónde crees que vamos a vivir, no? Entonces, es lo mismo. Si el de adelante no tira la basura, no pone, no deja de consumir y demás, ¿yo por qué lo voy a hacer? Así es. Entonces, está bien, si tú sumas todo este tema de voluntades negativas hacia un tema de ir, ahora sí que va sumando, te da por consecuencia que no haya una acción que nos beneficie a todos. Y planeta solamente hay uno, porque creo que por mucho que hayamos llegado a Marte, todavía no encontramos la manera. Y aquí me voy mucho y a la reflexión de esta película de Wall-E, no al que te tengas que emigrar de país, sino al tema de qué va a pasar cuando tengas un planeta muy contaminado. Claro, bueno, lo que pasa es que volvemos a la parte del conformismo y a la parte de no querer asumir y negarnos a creer o aceptar que va a suceder de alguna forma, ¿no? Entonces, mientras no asumamos que tenemos que participar, mientras queramos seguir creyendo que no va a pasar, pues realmente lo que no va a pasar es que hagamos alguna acción que retroalimente o que genere una mitigación como tal. Hola. También tú ya estás aquí, hija. Nos encontramos en el camino. Sí, veníamos corriendo. Veníamos corriendo. Oye, ¿qué hiciste sufrir a Rose? Nada más tantito, sino ¿qué sentido tenía? No íbamos a tener que platicar más adelante. Sí, ¿verdad? También del cambio climático. ¿Tú qué opinas? A ver, platícame. Ay, pues yo lo que conozco a veces no me gusta porque hay mucha basura, huele feo el ambiente. Hay lugares por donde pasas y los ríos o arroyos huelen muy feo, como cuando se echa a perder un huevo. Oye, pero déjame te saludo porque luego se me olvida. Hola. Oye, pero cuéntame, o dime más bien, porque yo quiero saber como niña, ¿qué es lo que yo puedo hacer como para hacer eso que dices, mitigación del cambio climático? ¿Y eso con qué se come, verdad? Sí, porque pues yo no entiendo bien eso, ¿no? Sí, pues y para una chiquitina como tú. Fíjate que en el papel de las mujeres y de las niñas, hay que recordar que a los que más afectan en un momento determinado este tipo de situaciones es a mujeres, a niños y a niñas y obviamente adultos de la tercera edad. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como niña y que algún día te convertirás en una preciosa mujer? Es precisamente evitar que hoy en día las mujeres nos vemos 14 veces más en peligro que un hombre en el tema, por ejemplo, de un fenómeno natural que puede llegar a ser desastroso. Entonces, sí es importante en un momento determinado, uno, que las mujeres estén informadas de qué hacer. Al final del camino, la mujer es la que siempre conoce la zona de peligro, cómo identificar, el contacto con la vecina, con la comadre, y este tipo de situaciones de información que uno puede decir, qué buen chisme. Sí, la verdad, ¿no? En un momento determinado nos puede servir para que podamos identificar riesgos y ayudar a generar lo que en algún momento ya vio Rose en programas anteriores, lo del mapa de riesgos desde una perspectiva de comunidad. Si tú como mujer conoces estos riesgos y saber qué hacer ante cierto tipo de situaciones, te puede generar que puedas tener una mejor reacción ante cierto tipo de circunstancias de riesgo o peligro inminente. O sea, si yo sigo investigando, conociendo más cosas, puedo ayudar mejor. Exactamente. Eso por una parte, esa es una primera parte. La otra parte, si tú tienes un conocimiento previo, te voy a poder empoderar a ti y a muchas mujeres para saber qué hacer, pero también en un momento determinado para que se generen temas sustentables. ¿O en qué sentido? Hay todavía en el mundo, 1 de cada 4 mujeres todavía se dedica a la agricultura. Si tú le dedicas a estas mujeres un espacio para que sepan cómo hacer, por ejemplo, hortalizas en casa, situaciones, estás generando precisamente esto que platicaba con Rose, de temas verdes. Y por consiguiente estás generando que se dé una pequeña reforestación a nivel local, pero que además tengas una fuente de alimentación. Así es. Sí, alimentos. Antes eso me decía una abuelita,
porque eso antes lo hacían en sus casas. Así es. Y ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos, exactamente. Oye, yo sé de unas escuelas que a veces, a lo mejor no me ha tocado ese grado, pero ya practican hacer ese tipo de cosas. A lo mejor ahora que pase de año, me enseñan a sembrar así como en alguna macetita o algo así, ¿verdad? Exactamente. Lo que se busca, y a lo mejor para ti es una gran palabra, pero que Rose ya te la debió de haber platicado, es buscar la resiliencia a partir de las mujeres y que obviamente ellas eduquen a sus hijos, sean niños, sean niñas, para que puedan enfrentar este tipo de situaciones de cambio climático, y eso también sería una mitigación a nivel personal. Oye, ¿cuánto trabajo tenemos las mujeres? Así es. Pero también los papás tienen que aportar y enseñar y educarse y jugar a hacer cosas como sembrar, como limpiar. Eso también se puede hacer como un juego y aprender todos. Exactamente. Sí, ¿verdad? Porque, bueno, a veces dejamos de hacer algunas cosas y en algunas colonias o casas vemos que hacen cosas diferentes a las nuestras y preguntamos, ¿por qué ellos hacen eso? Y eso puede hacer aprender unos con otros y ser benéfico. Exactamente. Y te conviertes en una persona preocupada por su entorno, que sabe identificar y que inclusive te puedes empezar a organizar entre el vecino, la vecina, a ver, si sabemos que tenemos zonas que se inundan año con año y que este tipo de situaciones van a pasar y que a lo mejor van a pasar en situaciones atípicas, como lo que veníamos diciendo a lo largo del programa, entonces puedes empezar a cuidarte entre toda la comunidad, que saber qué hacer, a dónde irte, poner un refugio entre vecinos, apoyarse entre vecinos en un momento determinado. Oye, y bueno, yo estoy estudiando y me gusta investigar, y yo quisiera ser una científica, y entonces podría desarrollar algo que ayude a beneficiar que, bueno, los fenómenos, como dijiste, del cambio climático ya no se pueden contener. Así es. Van a seguir pasando, pero a lo mejor puedo crear una casa que quede arriba y que pueda ayudar a que las personas no sufran riesgos, o un puente más resistente, que el agua no se la lleve. No sé, bueno, en principio reforestemos, ¿verdad? En principio reforestemos. En segundo, identifiquemos y aprendamos. En tercero, cooperemos, porque si no hacemos esta conciencia, yo creo que un tema de mitigación de cambio climático no es tanto un tema de política pública y demás, sino también es un tema de hacer conciencia, aceptar que ya lo tenemos, ya no preguntarnos si sí o si no, y llevarlo a cabo, y obviamente ponernos de acuerdo para este y otros temas, pero yo creo que la base fundamental es comprometernos con el entorno. Oye, yo me he dado cuenta en todos estos programas que la conciencia es muy importante, porque va a ayudar a que seamos más sensibles en todas estas cosas, que la prevención, la mitigación, el cuidarnos. Y wow, esto es bien importante, porque creo que hemos perdido ese respeto a la naturaleza y a las cosas que tenemos que hacer para estar mejores todos, ¿verdad, Liz? Exacto, porque desgraciadamente hoy por hoy estamos perdiendo muchas especies animales que niños como tú o tu siguiente generación solamente van a conocer a través de una imagen y no van a vivir lo que muchos de nosotros conocimos en especies, en paisajes, en situación de clima, y pues es cuestión de, ahora sí que, como dice la frase, hazlo por el planeta, o por ejemplo te diría, ¿no? Hoy por hoy los osos polares, que para todo mundo se nos hace un icono muy tierno, los osos polares y los pingüinos son los primeros que van a sufrir por estos cambios climáticos, o que ya están sufriendo. Oye, qué triste. Oye, he escuchado algo que dicen que el mar se está acidificando. ¿Eso es también por el cambio climático? Eso es también por el cambio climático provocado por las temperaturas, que también lo hemos platicado. Oh, qué triste, o sea, y eso de que se haga ácido implica también que ya no nos podremos bañar en él. Por principio, que las especies ya no tengan el medio habitual para que sigan reproduciéndose, y sí, por consiguiente nosotros también estaremos padeciendo este tipo de situaciones. Ay, pues qué cosas tan tristes estamos viendo que pueden pasar, pero lo importante es esto que platicamos, que podemos hacer cosas que pueden hacer que se mitigue y que podamos tener un mejor ambiente en el que nos podamos todos adaptar. Exactamente, y trabajar en conjunto.
digamos que adaptación es una palabra clave en esto del cambio climático. Adaptación es una palabra clave y resiliencia. Ya aprendí, bueno, resiliencia sí lo he escuchado, aunque es muy común, dicen muchos y luego no entiendo cómo, para qué y cómo, pero vamos a hablar otro día sobre resiliencia, porque Claro híjole, que sí. es bien, pues no complicado, pero difícil como que decir, aquí es resiliente, y cuándo tengo que ser resiliente. Exactamente, que es un nuevo concepto que inclusive ya está migrando a otro tipo de situaciones psicológicas, pero parte exactamente de la capacidad que tienes de adaptarte después de una situación de desastre o accidente en un momento determinado o en una situación muy dolorosa. Oye, Liz, pues compártele a los amiguitos cómo es el cambio climático, qué podemos hacer. Bueno, ya lo dijiste hace rato un poco, pues técnico, pero que sea más entendible para alguien como de mi edad. Para alguien de tu edad. Sí. Estamos viviendo una situación complicada donde el planeta se nos está calentando más allá de los grados. Obviamente todos estamos padeciendo en esta gran incubadora, si lo quieres ver así, y lo que tenemos que hacer todos es prepararnos para cuando haya un incremento en los mares, para cuando vivamos sequías, y sobre todo saber qué hacer, cómo enfrentarnos e ir investigando sobre nuevas tecnologías, sobre el conocimiento de tus riesgos y un trabajo y conciencia de que existe, que el clima no solamente cambia de la nada, sino que efectivamente está cambiando por un factor que no es reversible y que tenemos que prepararnos para lo siguiente. Oye, y como niña, ¿qué puedo hacer yo? O sea, no tirar basura, no sé, bueno, no cortar los árboles, a lo mejor no consumir tantos productos que tienen desechables, plásticos. Y sobre todo y lo más importante, recuerda que es un tema de controlar las emisiones de carbono. Por lo tanto, verde, 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 verde. Yo diría que para poder hacer un cambio con el cambio climático sería hacer conciencia y volvernos muy verdes. Como Hulk. No tanto. No, para hacer plantar cuestiones, buscar, por ejemplo, el tema de reciclaje, comprar productos que no dañen la capa de ozono, buscar que sean cuestiones reciclables y este tipo de situaciones que son, si tú sumas, y ahora lo digo en positivo, si tú sumas estas buenas voluntades, vamos a poder hacer cambios realmente radicales. Ya te entendí un poco mejor.